¿Cuál de las siguientes afirmaciones es falsa respecto a la rosácea? Es una erupción que se presenta predominantemente en cuello y escote. Es más frecuente en la mujer que en el hombre. Rinofima es una variante con engrosamiento de la piel de la nariz. Puede estar asociada a conjuntivitis y blefaritis o generalmente empeora con la luz del sol. Entonces, predominantemente es en cuello y escote. No, no es cierto, es en cara, en zonas prominentes. Es más frecuente en mujeres, es cierto. La rinofima hay engrosamiento, no hay una alteración en la capa dérmica. Se asocia a conjuntivitis y blefaritis, eso es cierto también. Y generalmente empeora con la luz del sol. Es el principal factor desencadenante. Entonces, la alternativa falsa aquí es que afecta principalmente a cuello y escote. En rosácea no hay pústulas, telangiectasias, comedones, eritema o pápulas. ¿Cuál de estas lesiones elementales no encontramos en rosácea? No debíamos encontrar en rosácea. Comedones, ¿no es cierto? El comedón es una lesión típica del acné. ¿Cuál de los siguientes órganos se afecta frecuentemente en la rosácea? Pulmón, corazón, ojos, oídos o articulaciones. Pues aquí la respuesta es ojos. Otra patología infecciosa muy frecuente es el impétigo. Yo diría que en 70-80% de exámenes de residentado entran preguntas de impétigo. Si no es en pediatría, en la CAPI de pediatría, entra en dermatología. Entonces deben conocer, es muy elemental, esto es algo muy frecuente, pero a veces fallamos por no estar seguros, ¿no? Recuerden que existen tres formas de impétigo: contagioso, ampolloso y el síndrome de piel estafilocócico o el síndrome de piel escaldada estafilocócica. El impétigo contagioso también es llamado no ampolloso. Recuerden ustedes el típico caso clínico de un paciente con impétigo contagioso. Es un paciente infante, ¿no? Generalmente de edad escolar o preescolar, que va a presentar lesiones con la típica costra mielicérica en zonas periorificiales, ¿no? Zonas periorificiales son boca, orificios nasales y pabellón auricular. Presentan prurito, bastante prurito. Y para que no olviden nunca la secreción mielicérica, ¿no? Esta típica lesión o la costra mielicérica. Esta es una lesión impetiginizada. El impétigo contagioso afecta principalmente a niños, como les había mencionado. El impétigo se caracteriza por tener una ampolla subcorneal, por eso es que se produce la costra mielicérica. El exudado de esta ampolla subcorneal va a dar lugar a las costras amarillentas y que se puede presentar en cualquier parte de la anatomía, principalmente, no se olviden por favor, en zonas periorificiales. Más frecuente en meses de verano. El contenido inicialmente es claro, pero luego se va a volver turbio en el caso del impétigo ampolloso, ¿no? El impétigo ampolloso ya no es una lesión predominante del niño, del preescolar. Se puede presentar a cualquier edad, se puede presentar en cualquier zona de la anatomía. ¿Ya? Las lesiones son anulares o circinadas. Los cultivos de las vesículas o ampollas que van a presentar el impétigo ampolloso principalmente van a estar positivos para Staphylococcus aureus. En el caso del síndrome de piel escaldada, corresponde a una dermatosis aguda, ¿ya? Que es producida por las toxinas que va a producir el estafilococo, ¿ya? Son ampollas flácidas que principalmente se van a presentar en flexuras y en zonas periorificiales.
En este caso del síndrome de piel escaldada, los cultivos de la secreción del líquido de las ampollas son negativos. Entonces, para que nunca olviden un caso de o síndrome estafilocócico piel escaldada, deben recordar esta foto, ¿no? Eritema en flexuras, ¿no? Inguinal, axilar, de antebrazo, eritema periorificial, miren cómo está en la zona peribucal, miren cómo están los ojos y miren cómo está el pabellón auricular. Si ustedes lo pueden confundir mucho con una reacción adversa a medicamentos, ¿no? Pero ¿cuál es la característica? Esta es. Miren las ampollas. Y el eritema peribucal es típico, yo diría hasta patognomónico de esta patología. Es un niño menor de 4 o 5 años con ampollas periorificiales y flexurales cuyo eritema, ¿no? El eritema periorificial, el eritema peribucal, incrementa con el llanto. El niño llora y toda esta zona se vuelve rojo violácea. Miren las ampollas. Tranquilamente esto podría confundirse con un Steven Johnson, ¿no? Porque hay ampollas periorificiales. Pero acá con el niño con el llanto hace que este eritema se incremente. Ya no se olviden, síndrome estafilocócico de piel escaldada. No se olviden de la foto. Este es un típico caso, es un caso de libro. Bueno, en conclusión, el limpético puede ser no ampolloso o contagioso. No se olviden, el niño preescolar, escolar con lesiones periorificiales con costras mielicéricas. Ese es el limpético no ampolloso o contagioso. El limpético ampolloso puede presentarse en cualquier zona de la anatomía, con ampollas, generalmente con secreción clara, no pueden tener formas anulares o circinadas. Y finalmente el síndrome de piel escaldada, que va a cursar con fiebre, eritema difuso, con ampollas flácidas principalmente en flexuras y zonas periorificiales, y es producida por las toxinas del estafilococo aureus. El tratamiento del limpético principalmente es las oxacilinas, ¿no? La dicloxacilina es la dosis que ustedes conocen, 50 a 80 miligramos por kilogramo de peso, dividido en 4 dosis al día por 7 días. En el caso que se trate de un síndrome de piel estafilocócico o síndrome estafilocócico de piel escaldada, no es el antibiótico de tratamiento de elección. Ojo, nada más se hacen las medidas de soporte. En algunos casos se inicia terapia antibiótica si a los 3 o 4 días no está respondiendo o permanece o se agrava el cuadro, ¿ya? No lo olviden, en síndrome estafilocócico de piel escaldada el antibiótico no es de elección, a pesar que es producido por toxinas del estafilococo aureus. En limpético, ampolloso y no ampolloso, sí, no hay que darles antibiótico. Bueno, ahora vamos a hablar del virus herpes humano. Es una dermatosis producida por virus, ¿no? No olvidar que existen 8 tipos de herpes. Tienen que conocer cada uno y qué patología produce cada uno de estos, ¿no? El virus herpes 1 y 2 son herpes simple. Herpes simple 1, herpes simple 2. El herpes simple 1 es el que produce el herpes labial o herpes corporal, que conocemos. El virus herpes 2 produce el herpes genital, principalmente. El virus herpes tipo 3 produce la varicela. El herpes tipo 4 es el virus del Epstein-Barr. Herpes virus tipo 5 es el citomegalovirus. El 6 es la rosela infantil. El 7 también se asocia a exantemas y roceola. Y el virus herpes tipo 8 es el que está asociado a sarcoma de Kaposi.
Los virus de herpes pues pertenecen a la familia de Herpes viridae. Los que más componente dermatológico tienen son el herpes 1, 2, varicela zoster y el herpes tipo 8. El virus de herpes humano se va a transmitir a través de secreciones, principalmente. Como todo virus, ¿no? Tiene un estado de latencia, en el cuerpo no se curan, ¿no? Los virus no desaparecen una vez que el paciente ha sido infectado. Y por lo general, la primoinfección es asintomática. Eso es muy importante recordar. Cuando nosotros tenemos un paciente con primoinfección y hay una sintomatología muy larvada, hay que pensar en inmunosupresión. Eso también es muy importante que lo sepan, ¿no? La inmunoglobulina M indica inicio reciente, es decir, es un marcador de agudeza. Y la IgG indica infección crónica. No lo olviden. A veces uno, IgG, por el hecho de que hacen sus mnemotecnias, ¿no? IgG no aguda, no. Es por lo contrario, IgM indica aguda e IgG indica crónica. Entonces, ¿qué pasa cuando encuentran IgM elevada e IgG baja? Entonces, una infección, una primoinfección. ¿Ya? Cuando encuentran una IgM baja y una IgG alta, es una infección crónica. ¿Ya? ¿Y cómo se presenta, cómo se presentan las inmunoglobulinas cuando hay una reinfección? O sea, hay una exacerbación de la enfermedad. O sea, tenemos un paciente, por ejemplo, con herpes genital, ¿no? Que ya ha tenido un anterior examen de IgG positivo, o sea, tiene herpes crónico y viene con lesiones nuevamente. Y le pedimos las inmunoglobulinas para ver si es el herpes o es otra patología la que le está produciendo. En este caso encontramos IgG 4 veces por encima del valor anterior. Bien. O sea, en los episodios de reagudización no se moviliza IgM. ¿Entienden? Se moviliza IgG. O sea, IgM solamente se eleva en la primoinfección. Ya no se eleva en los periodos, en los episodios de reagudización. Eso no lo olviden, por favor. En la reagudización no se eleva IgM, se eleva IgG, o sea, el marcador, la inmunoglobulina que marca la enfermedad crónica. Acá, miren, ¿no? Lo he marcado. En la reactivación hay un aumento de título de IgG, pero no de IgM. Entonces, el virus simple, herpes simple, tiene incubación de 10 a 14 días. Por lo general, la primoinfección pasa desapercibida. En los niños sí puede presentarse la primoinfección con un cuadro muy larvado, sobre todo si es el herpes a nivel oral. Típicamente las lesiones van a ser las vesículas, que tienen una base eritematosa, un gran componente inflamatorio. Estas van a evolucionar lesiones exudativas y posteriormente se van a convertir en úlceras. La forma de presentación y evolución clínica depende de diversos factores, ¿no? Principalmente la edad, el estado de inmunosupresión, los diabéticos, pacientes con VIH, pacientes con colagenopatías, inmunosuprimidos que reciben corticoides, van a tener una clínica más larvada, ¿no? La lesión típica pues del virus del herpes simple tipo 1 es la lesión en labio, ¿no? La ampolla, la vesícula ampolla en labio, que produce gran prurito. Yo creo que todos ustedes han visto alguna vez un cuadro clínico de herpes, ¿no? Es muy frecuente, ¿no? Se habla de un 60 a 80% de la población que tiene el virus. Herpes labial es poco frecuente como manifestación de primoinfección, sobre todo en pacientes inmunocompetentes. Adultos que han tenido primoinfección de herpes, difícilmente en la primoinfección hacen la vesícula o hacen una estomatitis.
¿no? Si es que hacen una estomatitis muy marcada, probablemente haya algún estado de inmunosupresión, ¿no? Esa foto, por ejemplo, era un personal de salud, ¿no? Entonces vino con estas vesículas, una gran cantidad de vesículas, ¿no? Con sobrebase eritematosa, una forma no tan frecuente de presentación del herpes, ¿no? Lo más típico de herpes es que sea en labio, una o dos vesículas o ampollas. Entonces le pedimos justamente sus marcadores. Entonces vimos que salió IgM positivo o elevado e IgG normal. Entonces se trataba de una primoinfección. Pedimos algunos marcadores, algunos exámenes para ver si hay algún estado de inmunosupresión y encontramos que tenía anticuerpos antinucleares positivos. Era una paciente con lupus que a la primoinfección por herpes hizo lesiones vesiculares, ¿no? Lo normal es que un paciente que hace por primera vez una infección por herpes no tenga ninguna lesión, o es que si les presente un ligero malestar, una ligera cefalea, ligera artralgia por 1 o 2 días, ¿no? Es muy raro que presenten lesiones vesiculares. La exacerbación, ahí sí va a presentarse con la clínica típica de las vesículas. ¿Y qué exacerba, no? Al virus, ¿no? ¿Qué exacerba la clínica? Estados de justamente inmunosupresión, cuando las defensas bajan, entre comillas, ¿no? La fiebre, la exposición solar prolongada, el alcohol, ¿no? No es raro que los jóvenes sobre todo, ¿no? Ya tienen su herpes y se pasaron de vueltas el fin de semana, en 4 o 5 días reactivación del herpes. ¿Ya? Es una causa de inmunosupresión. No se olviden que el alcohol y el estrés disminuyen en 5 a 25% la inmunoglobulina A. Entonces, herpes simple creo que lo han visto todos. El tratamiento es con aciclovir 200 miligramos 3 veces por día por 7 días. El tratamiento debe iniciarse dentro de los 2 a 3 primeros días de haber iniciado el cuadro. Si tienen un paciente que tiene las vesículas por 5 días o 6 días, ya el tratamiento no tiene ningún sentido. En el caso del virus de herpes simple tipo 2, va a afectar habitualmente la zona genital. Es considerada una infección de transmisión sexual. La infección primaria, en este caso sí, no hay afectación del estado general, ¿no? En el caso de la mujer puede haber exudado vaginal, en el caso del varón va a haber descarga uretral, quemazón, va a haber adenopatía. Esto es un hallazgo muy frecuente, las adenopatías inguinales bilaterales. En el caso de las mujeres van a afectar el cuello del útero hasta en un 80% de casos. Y se han descrito casos de endometritis y salpingitis en mujeres, ¿no? Esto como complicación en las mujeres, y en los varones cuadros de prostatitis por herpes simple tipo 2. Es la típica úlcera, ¿no? Herpes, una úlcera dolorosa, pruriginosa, de base eritematosa, a diferencia de la úlcera producida por la sífilis, que es una úlcera limpia, no dolorosa y que remite, más o menos remiten en el mismo tiempo, ¿no? Ambas úlceras, pero característicamente herpes es dolorosa y pruriginosa. El tratamiento en el caso del herpes genital es con aciclovir 400 miligramos vía oral 3 veces por día por 7 días. Alternativamente, valaciclovir 1 gramo vía oral 2 veces al día durante 7 días. El problema con valaciclovir es que es un medicamento muy costoso. Lo tenemos en el mercado, pero es un medicamento muy costoso. En el caso de pacientes inmunosuprimidos, es frecuente encontrar lo que se llama la úlcera herpética crónica. Creo que tengo una imagen más adelante, les voy a mostrar. En el tratamiento del herpes hay que considerar las recurrencias, ¿no? O sea, si es un paciente que tiene menos de 6 episodios al año o un paciente que tiene más de 6 episodios al año. Si el paciente tiene más de 6 episodios de herpes o recidivas de herpes al año, hay que considerar inmunosupresión. Entonces,
Las recurrencias se tratan como un episodio inicial, ¿no? O sea, el paciente presenta por segunda vez en el año vesículas en labio, hay que darle aciclovir 200 miligramos 5 veces por día por 7 días. Si el paciente, por ejemplo, tiene su sexto episodio, lo que hacemos es dar su terapia de mantenimiento. ¿Cómo se hace la terapia de mantenimiento? Con aciclovir 200 miligramos en la mañana y en la noche por 6 meses. Es una terapia supresora, se da antiviral todos los días. Entonces una úlcera herpética en una mujer, ¿no? Úlcera dolorosa de base eritematosa. Esto es lo que les mencionaba. Esta es una úlcera herpética crónica en un paciente inmunosuprimido, ¿no? Hace poco nomás hemos tenido una paciente en el hospital, código con una úlcera perianal de 2 meses de evolución, que a simple vista parecía una úlcera por tuberculosis, ¿no? Algunas enfermedades infecciosas, pero se le hizo el test de Sank. No se olviden, el test de Sank es un método rápido para identificar células gigantes multinucleadas que son producidas por infecciones por virus, ¿no? Test de Sank es un examen directo, se rompe la vesícula, se hace la impronta y se lleva al microscopio. Entonces allí se encuentran las células gigantes multinucleadas subcorneales o corneales, típicas de infecciones virales en general. Entonces, niño de 3 años de edad, una pregunta, que desde hace 4 días presenta fiebre de 39 grados, dolor de la deglución, rechazo de alimento, decaimiento y fetor oral. En la exploración se observan lesiones ulcerosas de tamaño variable en encías, lengua y mucosa bucal que sangran con facilidad y adenopatías submaxilares y cervicales. El diagnóstico debe ser herpangina, estomatitis herpética, candidiasis bucal, infección bucal por anaerobios o infección estafilocócica. Entonces, este es el típico cuadro de una estomatitis viral, ¿no? Probablemente una estomatitis herpética. Herpangina es un cuadro producido por Coxsackie, virus, es un virus también, pero que produce vesículas en fondo de faringe, ¿ya? Y la fiebre, en el caso de herpangina, no es tan elevada. Candidiasis bucal, ustedes lo conocen, las típicas lesiones blanquecinas que van a producir una secreción blanquecina que se puede deslizar o que se puede retirar al utilizar una acción mecánica, ¿no? Al hacer acción mecánica, ustedes agarran un hisopo o agarran un bajalenguas, raspan la placa y van a ver que se retira la placa blanquecina. La candidiasis bucal no produce un cuadro sistémico, no produce adenopatías submaxilares, no va a producir úlceras, no hay un compromiso sistémico marcado y no es tan abrupto como en el caso clínico que estamos presentando, ¿no? Que están hablando de 4 días de evolución. Infección bucal por anaerobios es un cuadro muy severo también, ¿no? Podría manifestarse con este cuadro clínico, pero esto tendría que tratarse de un paciente completamente inmunosuprimido, ¿no? Infección estafilocócica, muy raro también. Entonces el diagnóstico, la respuesta más adecuada es estomatitis herpética. Es lo primero que hay que pensar, ¿no? Virus de herpes, no se olviden, 70 a 80% de la población tiene infección por herpes simple. La varicela zoster o herpes humano tipo 3, también otro virus muy frecuente, tiene distribución mundial y es estacional, es característicamente estacional, ¿no? A final del invierno o inicio de la primavera, altamente contagioso. La primoinfección por varicela zoster produce la varicela. Esto afecta principalmente a niños en edad escolar, ¿no? Por eso que muy frecuentemente se van a encontrar epidemias de varicela. Luego de haber sido infectado, el niño, va a haber una latencia del virus. El virus se va a quedar en los ganglios de las raíces dorsales de los nervios, ¿no?
Cuando estos virus se activan, van a producir los cuadros de herpes zóster, ¿no? Creo que eso lo saben, lo tienen claro. Quizás recordar nada más que la lesión elemental de la varicela es la vesícula umbilicada. No se olviden, algunos preguntaron también eso, ¿no? Y dentro de las alternativas ponían, ¿cuál es la lesión elemental de la varicela? ¿Vesícula, costra, úlcera o vesícula umbilicada? ¿Qué responden? Vesícula, ¿no es cierto? No, pero lo más correcto es vesícula umbilicada. Y aquí creo que, bueno, acá no podemos ver bien, pero miren esta vesícula, por ejemplo, con una umbilicación central. Y ahí lo más característico es que encontremos vesículas, pústulas y costras en diferentes estadios, ¿no? La lesión inicial primaria, acá también ven una vesícula umbilicada, ¿no? Recordar también que la infección congénita se produce durante el primer trimestre del embarazo. Es decir, si la primoinfección se da en el primer trimestre del embarazo, existe hasta un 7% de probabilidades de que el feto nazca con malformaciones congénitas, ¿no? Hipoplasia de miembros, cicatrices cutáneas y microcefalia. Y la infección perinatal se produce si es que la madre ha sido infectada 5 días previos al parto o en los 2 días posteriores. Cuando hay infección perinatal es un cuadro clínico severo, hay una mortalidad del 30% y la complicación más frecuente en los pacientes con infección perinatal por varicela es la neumonitis y la encefalitis por varicela. Ya, eso también ha sido pregunta de examen, ¿no? La complicación más frecuente en pacientes con varicela por infección perinatal, neumonitis y encefalitis. La clínica de la varicela zóster, no se olviden, afecta dermatomas, ¿no? Ampollas y vesículas agrupadas en un dermatoma. Había mencionado que el virus de la varicela, luego de la primera infección, va a quedar en latencia en las raíces, en los ganglios de las raíces dorsales, y eso al activarse en un momento de inmunosupresión van a producir lo que es el herpes zóster. Creo que tengo ahí una imagen también, ahí está, ya. Entonces afecta a un dermatoma, característicamente hay dolor, hay mucho dolor, a diferencia de la herpes simple tipo 1 y tipo 2 y de la varicela en prima infección. En el caso de la varicela, del herpes zóster hay un dolor muy intenso, ¿no? Recordar que cuando herpes zóster se presenta en pacientes adultos, la neuralgia posherpéstica es más probable, ¿no? Entonces la complicación más frecuente del herpes zóster es neuralgia posherpética. También una pregunta de examen. El herpes zóster es una patología que es más frecuentemente se presenta más frecuentemente en personas adultas, ¿no? Mayores de 45 a 50 años. Es muy raro encontrarlo en pacientes jóvenes y en niños. Cuando encontremos herpes zóster en jóvenes que tienen afectación de más de 2 dermatomas, hay que pensar en inmunosupresión, ¿ya? Sobre todo si hay afectación de más de 2 dermatomas. 2 o más dermatomas, de hecho hay que pensar en inmunosupresión. Si hay afectación de un solo dermatoma, tranquilos. Hay algunas situaciones que deben recordar en herpes zóster. Hay un signo que se llama el signo de Hutchinson, no lo olviden. El signo de Hutchinson indica afectación por el virus en rama oftálmica del trigémino, ¿ya? El signo de Hutchinson consiste en vesículas en punta de nariz y ala nasal. Lo hemos visto un par de veces en el hospital, ¿no? El paciente acude solamente por una lesión, ni siquiera vesicular, ¿no? Eritematosa en punta nasal y ala nasal, y a los 5 o 7 días hace recién la afectación oftálmica, ¿no? Hay disminución de la agudeza, inmovilización del globo ocular. Entonces, en estos casos el tratamiento es un tratamiento agresivo por vía sistémica, ¿no? Signo de Hutchinson.
No se olviden también del síndrome de Ramsay-Hunt, ¿ya? Que consiste en la afectación del conducto auditivo externo, 2/3 anteriores de la lengua y parálisis facial contralateral. Ese es el Ramsay-Hunt. Es por afectación del ganglio facial. Miren, una niña, ¿no? Las típicas vesículas sobre fondo eritematosa con dolor intenso. Acá, por ejemplo, hay afectación de más de 2 dermatomas, obviamente, ¿no? Esta niña está en estudio, hay que hacer seguimiento a estos niños, ¿no? Hay que buscar inmunosupresión, alguna mielopatía, alguna colagenopatía. El diagnóstico de la varicela, como en el caso también del herpes simple tipo 1 y tipo 2, es clínico, ¿no? No es muy frecuente solicitar inmunoglobulinas M o G para diagnosticarlo, ¿no? Y el tratamiento depende mucho del momento del diagnóstico, ¿no? Si hemos tenido la oportunidad de diagnosticar dentro de los 3 primeros días, entonces se instaura el tratamiento. Y el tratamiento es con aciclovir en dosis altas, ¿no? 800 miligramos 5 veces por día por 7 días. Dosis alta. Si no, no sirve el tratamiento. En el caso de afectación ocular, o sea, afectación de la rama del oftálmico, el tratamiento es por vía endovenosa. O sea, si encuentran ustedes el signo de Hutchinson, hay que instaurar tratamiento por vía endovenosa. Aciclovir por vía endovenosa, 150 miligramos 3 veces por día, por 7 días. Igual forma, si tenemos gran compromiso de dermatomas en pacientes inmunosuprimidos, se debe instaurar el tratamiento endovenoso. Hay algunas formas clínicas también de varicela. Miren aquí, por ejemplo. Aquí solamente vemos vesículas hemorrágicas, ¿no? Esto es lo que se llama una varicela hemorrágica. Totalmente comprometida. Es una niña con síndrome de Down. No olviden que síndrome de Down conlleva un estado de inmunosupresión.